Mateo capítulo 1, desde el versículo 18 al 24, y es esto lo que dice la palabra del Señor. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva adentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. La semana pasada veíamos el ejemplo de María y esta noche vamos a ver el ejemplo de José. Y la semana pasada hablábamos sobre María, una mujer que tenía una vida que decíamos no resistía a las modificaciones de Dios, que a pesar de que tenía toda su historia, no rehusó a la modificación de Dios, no limitó las formas de Dios, porque ella decía, ¿cómo voy a quedar embarazada? O sea, hay una sola forma de que esto suceda, ¿no? Y que no rehusaba servir a los planes de Dios. Y decíamos que durante todo este mes, estas jornadas tan especiales, medias raras, ¿no? Porque sentimos que el año pasó rápido. No sé si les pasa que uno dice, no puedo creer que ya estamos a 2 semanas de Navidad. O sea, no me cae la ficha, estoy con la mezcla del Mundial y que termina el 18 y será que saldremos campeones y hay que pensar en la comida y con quién vamos a pasar y dónde vamos a ir. Un montón de cosas, la gente empieza con ese loquero de compras a última hora y esos días van a ser y ya están siendo, ¿no? Ahora, en medio de esa vorágine de Navidad, en medio de esa vorágine de consumismo y demás, nosotros, aquellos que creemos en Dios, reflexionamos en el significado de la Navidad. Y decía que en estas historias tocantes al nacimiento, como fue la vida de María y como ahora vamos a hablar de la vida de José, hay muchas verdades para nuestra vida. Por eso quiero que veamos en esta noche, ya casi noche, 3 características en la vida de José. Lo primero que podemos ver, una vida que responde desde la fe en Dios. Vuelvo a leer versículos 18 y 19, dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por tanto, decidió romper el compromiso en privado. La firmeza de lo que creemos se mide por el grado de disposición que tengamos a sufrir por dichas creencias. Es decir, ese es nuestro compromiso, ¿no? Esa es nuestra firmeza. El grado de lo que nosotros estemos dispuestos a sacrificar es igual a la firmeza de aquellas cosas que creemos. Y por este relato podemos ver que José era un hombre con creencias definidas. José era un hombre que no solamente creía, sino que ejecutaba sus creencias y las hacía parte de su vida. Alguien con creencias definidas y estaba dispuesto a hacer lo bueno sin importarle el dolor que le causara. Es decir, él estaba dispuesto a sacrificar, él estaba dispuesto a hacer lo bueno sin importar las consecuencias que internamente a él le pasaran. Porque eso dice la Biblia, José era un hombre justo. La justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Eso es lo que es y lo que hace la justicia. Ahora, José no solamente hacía lo bueno, sino que intentaba hacerlo como se tenía que hacer. José no solamente tenía la intención de hacer lo bueno, sino que lo hacía como se tenía
que hacer. Porque vivimos rodeados de situaciones que como cristianos o como personas dentro de una sociedad van a demandar una respuesta. Es decir, se va a ver lo que nosotros somos a través de las respuestas de vida. La gente que cree en sí mismo, obviamente que va a tratar de demostrar esa autosuficiencia. Aquellos que creen en Dios, que creemos en Dios, intentaremos dar respuestas moderadas por nuestra fe. Y así sucesivamente. Pablo le escribía en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 13, y decía, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pablo dice, yo creí y por eso hablé, por consecuencia de creer, hablé, por consecuencia de creer en Dios, por consecuencia de esta verdad que creo es que vivo de esta manera, por consecuencia de esto que creo es que hago de esta forma, es que hablo así, es que proyecto así, acciones que se rigen o tendrían que regirse por nuestra fe en Dios, que son moderadas por esa verdad que debe haber en el corazón, porque esa es la manera que tendría que ser. Pero muchas veces hacemos lo bueno en apariencias, pero no como se debiera. Muchas veces hacemos lo bueno, pero nuestra actitud en el corazón o nuestros pensamientos dejan mucho que desear. Hace un tiempo atrás contaba una historia que me pasó a mí, voy a resumirla. Estaba en tiempo de instituto bíblico, cuando estábamos en instituto bíblico no podíamos trabajar, así que porque era un internado, así que yo el último trabajo que tuve en la compañía de seguros lo volqué para pagar mis estudios hasta que llegó el momento donde esa plata ya se estaba acabando. Mis zapatillas estaban muy feas, usaba unas topper que tenían más agujero que otra cosa y mi mamá con mucho esfuerzo me compra unas zapatillas Adidas, las clásicas de las 3 tiritas negras que me encantan, me fascinan. Así que me acuerdo que me las regaló mi mamá. Y esa semana que yo volvía los fines de semana a mi casa, ese fin de semana que volví a casa, mi mamá me la regala, así que me la llevo contento al instituto, la usé el lunes, la usé el martes y la usé el miércoles. O sea, esos 3 días consecutivos la usé. Ese día miércoles llovía torrencialmente, era un día feriado, estábamos terminando unos trabajos y yo había quedado en ir a retirar un material mío en el centro de Lomas de Zamora. Llovía torrencialmente. Mi cabeza estaba aturdida con un montón de problemas y cosas del cierre. Así que yo salí esa tarde a buscar estos materiales. Yo iba en mi cabeza pensando en todo el bardo que tenía que solucionar. Iba con mi cabeza pensando cómo iba a ser tal cosa, cómo iba a responder frente a esto. Yo iba caminando, no llevé paraguas, llovía, no me importaba nada. No, son esos días que uno viene saturado de cosas. Y en eso que me estoy yendo, yo quería cruzar la avenida principal y la avenida principal estaba muy cargada. Así que como yo estaba apurado por ir a buscar estos materiales, bajé a la vereda, empecé a caminar por la vereda esperando un claro para cruzar. Y en eso que yo voy y no podía cruzar y avanzaba, en la vereda venía un hombre caminando, ¿no? Pero la cuestión es que este hombre, cuento rápido porque muchos la escucharon, ¿no? La cuestión es que este hombre venía caminando de una forma muy rara. Él ponía un pie y arrastraba al otro, ¿no? Es decir, caminaba así y arrastraba al otro. La cuestión es que me llama la atención, yo no podía cruzar y veía a este hombre, así que me puse a ver lo que hacía. Hasta que me di cuenta que en un cambio, en un escalón de la vereda, él tiene que levantar su pie y él lo arrastraba el pie porque su suela estaba rota, ¿no? Es decir, tenía pegada la suela del zapato solo a un lado. Entonces, si él levantaba el pie normal, la suela se le iba a abrir como un libro. Entonces, la arrastraba. Bien, se las ingenió. En eso, que veo eso, Dios me habla. Y me dice, dale tus zapatillas, ¿no? Y yo, todo bien. Señor, me la regalaron el fin de semana, tengo 3 días. No hice esa charla, pero yo, ¿saben lo que dije? Ni loco, dije. No les voy a mentir, sí. Ni loco, dije. ¿Es en serio?
Porque yo venía en mi cabeza con otras cosas, o sea, no les voy a pintar, no, sí, fui movido a misericordia, paré los autos, sí, no, o sea, yo dije, Señor, ni loco, dije. Porque yo no salí del culto, no salimos, ¿vieron cuando uno sale de esos cultos que volando casi, que promete todo? No, yo venía con un lío en la cabeza. Y aparte, imagínense la locura, o sea, ¿qué probabilidades hay de que te encuentres con alguien en la calle y calce lo mismo? O sea, es absurdo, ¿no? Entonces, todo esto que te estoy contando en fracción de segundos, ¿no? O sea, te lo estoy contando y cuando veo eso, siento esa, dale tus zapatillas, ¿no? Dije que no, ni loco, obviamente. Yo soy firme en eso, hermano. O sea, cuando yo seguí caminando, él venía para acá. Cuando quedamos iguales, es decir, él yendo para allá, yo para el otro lado, otra vez, dale tus zapatillas. Ya no contesté nada ahí. Porque cambio de opinión también rápido. No. La cuestión es que ya me subí a la vereda, no me di vuelta, pero empecé a ir más lento. Y mi pensamiento fue bueno, ok, me voy a dar vuelta. O sea, yo frené, no me di vuelta, no lo llamé, dije, bueno, ahora la voy a tener que ir a buscar. O sea, yo estaba de mal humor, sinceramente. Me di vuelta y el desgraciado se había sentado en un techito ahí a esperar, me parece. O sea, tipo, ni siquiera que decía, señor, ya se fue, ¿no? O sea, perdón, lo quise hacer, pero no pude. O sea, me sentó a esperar, me parecía. A propósito, ¿no? Y sí, yo les cuento esto, pero yo estaba muy enojado. Así que yo volví ahí, ¿no? Y tipo le digo, maestro, ¿cuánto calzás? Yo no quería saber, ni le pregunté el nombre. Entonces el señor, me acuerdo que me empieza a hablar de su historia, ¿no? De unas cuestiones ida y vuelta de familia y demás. Y en eso que me va hablando, él me dice, no me acuerdo cuánto calzo. O sea, no me acuerdo, hace un montón que no me acuerdo cuánto calzo. Entonces, ¿cómo hace uno para comprobar que calza lo mismo? Hay que sacar las zapatillas, no queda otra. Así que mientras él se iba hablando, él se iba sacando las zapatillas, ¿no? Por ende yo también. Y a mí, sinceramente, me molestaba que él me contara su historia, porque, o sea, yo estaba haciendo eso, estaba haciendo lo bueno. Entonces, agarré su zapatilla, agarré mi zapatilla, puse talón con talón y calzaba lo mismo, ¿no? O sea, bueno, ahí fue un baldazo de agua fría, ¿no? Porque me di cuenta que Dios me estaba hablando. Entonces, ahí cambié un poco, ¿no? Ahí puse freno de mano, me saqué la otra zapatilla. No le dejé las medias porque Dios no me pidió las medias, hermano. Yo soy obediente. Si el Señor me ha dicho las medias también, las medias, pero no se las dejé, hermano. Nada, me di cuenta. Pero me saqué las zapatillas y le digo, esto es para vos. Y hasta hoy, los ojos de ese hombre, o sea, eran 2 huevos fritos, pero un mar de lágrimas, ese tipo, o sea, la emoción de una zapatilla. Aparte de esas zapatillas estaban nuevísimas, o sea, yo digo, andá a saber qué oló ese tipo antes de salir ese día, o sea, Dios, por favor, quiero una Sadía, talle 40, no, o sea, no sé, o sea, estaban impecables esas zapatillas, ¿no? Y yo me acuerdo que me volví descalzo al instituto a ponerme mis toppers rotosas, y cuando doblo, estaba a unas 2 cuadras del instituto, cuando doblo, en la esquina, yo venía con unos problemas, como todos al estudiante del Instituto Bíblico, problemas económicos y demás, y entonces Dios me vuelve a hablar diciéndome, si yo le di a ese hombre zapatillas nuevas, ¿cómo yo no te voy a dar lo que vos necesitas? Fue una lección que pedí a Dios que no se vuelva a repetir, que entendía que Él me proveía, pero que me podía enseñar de otra forma, ¿no? ¿A qué voy con esto? Hacer lo bueno, porque yo hice lo bueno. O sea, yo fui obediente, yo hice lo bueno. Pero mi actitud en todo ese proceso, está bien, ese hombre no se enteró de lo que yo pensaba, solo ustedes lo saben y sé que no lo van a andar contando por ahí. O sea, nadie sabía eso. Y ese hombre fue bendecido, recibió esa zapatilla, vaya a saber para dónde fue. Ahora, yo hice lo bueno, pero mi actitud dejó mucho que desear. ¿Por qué? Porque lo hice con pesadez, lo hice enojado, lo hice molesto. ¿No? Lo hice regañadiente hasta que, ya en la última me di cuenta como que era Dios. Yo sabía que era Dios, pero estaba en otra mi cabeza. Y cuántas veces Dios nos insta a hacer lo bueno y terminamos accediendo a hacer lo que Dios nos pide desde la actitud incorrecta. ¿Cuántas veces somos movidos a hacer
en nombre de Dios, cuántas veces somos movidos a tener misericordia o hacer algo por otros y lo hacemos a regañadientes, tenemos la actitud incorrecta. Ahora, José podría haberla dejado en secreto, era lo bueno. José podría haber dejado a María como una actitud buena de su parte en secreto, pero previamente, escúchame, vos que te pensás, vos que te crees, vos pensás que yo me voy a comer ese cuento, o sea, ¿cuánto te importó nuestra relación? ¿Cuánto te importó lo que hicimos? ¿Cuánto te importó el proyecto de...? José podría haber hecho lo bueno, pero antes de irse le cantó las 40. Hizo lo bueno, lo dejaba en secreto, claro, pero, o sea, me vas a escuchar. Y creo que muchas veces solemos tener esa actitud. Hacemos lo bueno, pero terminamos recriminando, terminamos reprochando. José podía haber avergonzado a María en privado. José podía haberla tratado de mentirosa. Podía haberla dejado secretamente como una buena actitud. Pero podía haber hecho en la intimidad estragos con su corazón. Te pregunto, ¿te es una carga hacer lo bueno? ¿Te es una carga hacer lo bueno y de manera correcta? ¿Te pesa? ¿Te pesa servir a Dios? ¿Te pesa amar a Dios? ¿Te pesa orar? ¿Te pesa leer? ¿Te pesa ser movido a misericordia? ¿Nos pesa hacer la voluntad de Dios con el corazón correcto? Porque creo que muchas veces sí. Proverbios 23, 6, 7 dice: no aceptes comer con los tacaños, ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Y creo que a veces esa es nuestra actitud. Estamos pensando cuánto nos va a costar servir a Dios. Estamos pensando cuánto nos va a costar lo que hay que hacer. Cuántas horas, cuánta inversión, cuánto tiempo. Sí, pastor, yo puedo. Sí, Señor, yo puedo servirte. Pero no lo hacen o no se dice con sinceridad. Digo, ¿cuánto nos falta para ser como Cristo? Necesitamos ser íntegros. No podemos disociar lo interno de lo externo. No podemos separar la actitud externa, lo que se ve, del corazón. O sea, podemos forzar la actitud, pero no podemos, necesitamos ser íntegros. No puedo hacer lo exterior ajeno a lo interno. Necesitamos que lo que se ve afuera sea un reflejo fiel de lo que pasa adentro. Si vamos a dar, no cerremos la mano. Si vamos a ser misericordiosos, no juzguemos después. Si vamos a perdonar, olvidemos. Pero muchas veces hacemos lo bueno, pero con la actitud pésima en el corazón. José no pudo disociar su fe de la acción. Porque José estaba pasando un dolor muy grande, inentendible. O sea, nosotros hoy tenemos la historia contada, la historia cerrada, ¿sí? La historia súper linda. Pero ¿quién le hacía creer a José tamaña revelación? O sea, José, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. ¿De quién? Sí, a ver, ¿cómo te explico? O sea, ¿quién le podía creer? Porque claro, nosotros tenemos la historia cerrada. José no podía disociar su fe de las acciones de su vida. Ahora José, con el dolor que pasaba, con las situaciones que vivía, decidió responder desde su fe en Dios. José decidió hacer lo bueno de la forma correcta. Y creo que esa es la parte más difícil. Porque no solamente la vida de José era una vida que respondía desde la fe en Dios, y nuestra vida tendría que ser una vida que responda desde esa fe en Dios, sino que también la vida de José era una vida
que responde desde el amor. Versículo 19 dice: José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Este versículo evidencia el carácter de José, porque la Biblia dice, era justo, pero tampoco quiso difamarla. Para que podamos entender un poco el contexto de esta situación. El matrimonio judío constaba de 3 partes. Primero, las 2 familias se ponían de acuerdo para la unión, ¿sí? Este se daba a conocer públicamente, este acuerdo, y en ese momento la pareja estaba comprometida oficialmente. Lo que se conoce como el desposorio, quieren llamarle noviazgo, llámele noviazgo. Y era considerada una unión que solo podía ser disuelta por muerte o por divorcio, también por causa de fornicación. Y como tercero, la pareja se casaba y comenzaba a convivir. María y José estaban en el desposorio, es decir, sus familias se habían puesto de acuerdo, se había hecho público el compromiso. Esa era la etapa que estaba María y José. Y al estar comprometidos, al ser público, la aparente infidelidad de María pasaba a ser un estigma social muy duro para ellos, para él y para María. Entonces, en estas 2 expresiones del versículo vemos el dilema de José. Era justo, pero no quería avergonzarla. Era un hombre de convicciones firmes, alguien justo, pero el dilema era que no quería avergonzarla. Si José tenía que obrar por justicia, era su deber y su costumbre obedecer la ley de Dios. ¿Qué significaba? Que obedecer esa ley significaba denunciar a María para que a María la sentenciaran a muerte apedreándola. Esa era la justicia. José podría haber ido con todo el dolor del mundo a denunciar a María por infidelidad, y es lo que le correspondía. Ahora, por otro lado, José no quería difamarla porque la amaba. José sabía que ese bebé no era suyo y optó por terminar la relación secretamente. Ahora, ¿cuántas veces hemos sentido el dolor desde el lado menos esperado? ¿Cuántas veces hemos sido traicionados? Las palabras nos hirieron, las actitudes lastimaron el corazón, las respuestas que recibimos calaron demasiado profundo. Y lo más difícil en esas situaciones es el calibre de la respuesta que vamos a dar. Lo más difícil en medio de esas situaciones de dolor es la respuesta que se va gestando dentro. Esa es la parte más difícil. Porque desde el dolor se hacen muchas locuras. Desde el dolor, desde la herida se puede causar mayor sufrimiento todavía. Por eso es tan peligroso lo que se gesta en esos ámbitos. José podría haber destrozado a María con palabras. José podría haberse sentido sobrepasado, la emoción le pudo haber ganado y podría haber salido a denunciarle en esa emoción. Pero José era un hombre justo y no quería difamarla. José podría haber volcado su frustración en la justicia. José podría haber hecho lo que era justo. Pero ¿saben qué? Muchas veces nuestra justicia esconde venganza. Muchas veces nuestra justicia, nuestro pedido de justicia esconde abajo venganza. Responder desde nuestra justicia puede ser difícil. Proverbios 24, 17 al 18.
No te alegres cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando tropiecen, porque el Señor se va a molestar contigo y quitará su enojo de ellos. ¿Cuántas veces, si examinamos nuestra vida en ciertas situaciones, nos hemos alegrado cuando a alguien le va mal? Nos hemos alegrado cuando a alguien las cosas no salieron como esperábamos. Viste, todo en la vida vuelve. Viste que lo que hiciste te volvió, y celebramos de alguna manera internamente el mal de otros. Porque esa es la sensación de justicia y venganza mezclada. ¿Por qué la gente sale a reclamar lo que es justo? Porque quiere venganza. ¿Por qué las sentencias que se dan muchas veces no son suficientes? Claro, es que nunca se puede saciar la sed de justicia de manera humana. Solo hay uno justo, solo hay uno que pueda hacer justicia verdaderamente. Y quédense tranquilos que a cada uno de nosotros nos va a llegar ese día, porque un día vamos a tener que compadecer y comparecer ante el juez justo. Un día se va a hacer justicia, un día vamos a tener que dar cuentas de todo lo que hicimos. Pero mientras tanto Dios dice: no te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento si esa persona que te hirió, te lastimó, le está yendo mal. Pero también, y cuando le va bien, qué injusticia. Es como Asaf. Asaf dice: Dios es tan bueno, pero en cuanto a mí, casi se resbalan mis pies porque tuve envidia de los malos. Porque vi cómo prosperan, todo le va bien, todo le sale bien. ¿Qué pasa, Señor? Y Asaf termina diciendo: hasta que entrando en el santuario de Jehová, entendí el fin de ellos. Y no lo dice desde el lado vengativo, sino desde el lado de la misericordia. Iglesia, necesitamos la justicia sin olvidarnos de anteponer el amor. Porque la única forma de conciliar justicia y amor solo es mediante un sacrificio. No hay forma de que la justicia y el amor estén juntos si no es mediante el sacrificio. Alguien tiene que pagar. Hoy a la mañana estuve con Jimmy en la radio en Alto Paraná, y escuché por primera vez el tema de las botas, ¿no?, de Argentino Luna. Nunca lo había escuchado. ¿Cuántos conocen el tema? ¿No lo conocen? Cuando termine la reunión, vaya y búsquelo. Es un relato, una historia de un tal Orencio Nievas. Se la resumo, pero igual escúchela. Está el comisario, llega y le dice: encontramos a este hombre robó unas botas. Le pregunta el nombre, Orencio Nievas. Le pregunta si trabajaba, le dice que no. Lo mandan adentro. Así que van hasta la casa, manda a este policía hasta la casa de este hombre a que busque las botas, ¿no?, que había robado. Cuando vuelve, le dice cómo fue la situación. Así que dice que una mujer, las botas la tenía puesto un niño, y una mujer llorando le entregó las botas y le dio una carta. Entonces este comisario dice: bueno, se ve que lo quiere defender, le da las botas, le da la carta. Y cuando abre la carta decía, ¿no?, era uno de sus hijos escribiéndole a los reyes, diciéndole: espero que este año me puedas traer las botas que te pedí, porque dicen que ustedes traen regalos a los nenes que se portan bien, y yo me porté muy bien este año. El sargento se puso mal, no dice algo, se le encendió adentro y le dijo: andá ya mismo a aquel negocio, preguntale cuánto es, pagá esas botas, andá a la casa, devolverle a esa mujer, decirle que fue un error y soltá ya mismo a ese tipo. O sea, ese hombre obró justicia, fue justo que él estuviera preso. Pero luego, al entender el contexto, no pudo anteponer la justicia sin anteponer amor. ¿Y cómo hacía ese hombre para unir eso? Alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que pagar, ¿qué cosa? Las botas. Ahora, la cruz de Cristo es igual. O sea, ¿cómo hacía Dios para obrar justicia y para amar a su creación? ¿Cómo hacía Dios, un Dios justo y santo, para obrar justicia cuando Él mismo es la justicia?
y amar a su pueblo. Es que la única forma de que esas dos cosas vayan unidas es alguien tenía que morir, y vaya si alguien murió. La Navidad nos recuerda que Jesús vino para morir, que Jesús nació con el propósito final de hacer validar justicia en una cruz mediante el amor. Un Jesús que pudo decir en esos instantes finales: Señor, no le tomes en cuenta ese pecado porque no saben lo que hacen. Es que el amor, como decíamos, antepone al amado. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús nació para tomar tu lugar, mi lugar en la cruz. Fue hecho maldición por nosotros. Fue el sacrificio que logró que la justicia y el amor pudieran obrar. No había otra forma. Es que en cada uno de nosotros tiene que verse una vida que responda desde el amor. Una vida que pueda hacer el sacrificio oportuno para que la justicia y el amor vayan juntos. José era un hombre no solamente que respondía desde la fe en Dios, sino que también era un hombre que su vida respondía desde el amor. Y por último, en la vida de José podemos ver una vida que responde frente al propósito divino. Dice el versículo 20: mientras consideraba esa posibilidad de dejarla en secreto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense, ese era el propósito. No había nacido y ya le estaba diciendo: va a morir por esa causa. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. En medio de la crisis de José, en medio de esa situación inentendible, imagínense por un momento el conflicto de José. Imagínense por un momento esos momentos de pensar, de repensar, de acostarse y decir: ¿qué pasó? ¿Cómo fue que sucedió todo esto en medio de esa crisis? De esos momentos donde no sabes qué hacer, donde todas las opciones parecen viables, donde todo lo malo también puede ser que te pase, donde estás en esos panoramas que decís: no sé a dónde ir, no sé para dónde voy, no sé qué hacer, no sé cómo llegué a esta situación. En medio de eso, recibe un mensaje de parte de Dios. Iglesia, no me voy a cansar de decir que Dios habla, que Dios no deja de hablar, que todo el que quiere una palabra de parte de Dios puede encontrarla, solo necesita abrir la Biblia. Dios no deja de hablar. Si estás viviendo un proceso especial, si sentís que esa palabra todavía que estás necesitando no llegó, tranquilo, tranquila, porque Dios siempre habla. Para algunos puede ser que Dios hable antes. Así fue el caso de María. El ángel se le apareció, María se sorprendió y el ángel viene a hablarle de todo lo que pasa. El ángel viene a decirle lo que va a pasar, cómo va a ser, qué va a venir. Así que María encara su proceso con una palabra. Pero ahora José no entendía qué estaba pasando. José empieza a vivir su proceso sin entender nada. Y digo, creo que muchas veces nos sentimos así. Decimos: ¿en qué momento todo se vino abajo? ¿En qué momento me encuentro así? ¿Cuándo fue que me
me siento solo? ¿Cuándo fue que empecé a estar depresivo? ¿Cuándo empecé con esto? ¿En qué momento pasó? Y es que a veces nos sentimos en esas instancias, en esos procesos, pero Dios siempre habla. Quizás como María te puede hablar antes, te avisa antes, pero quizás como José, en medio de tu proceso, Dios te habla. Ahora lo importante es cómo respondemos, de qué manera respondemos frente a esa palabra. Porque José seguramente se vio descolocado por esta situación. José se vio seguramente perdido. Y creía en María, claro que sí, porque, creía en María, pero no dejaba de ser difícil la idea de asimilar un embarazo divino. Te creo, pero ¿cómo creo lo otro? Quiero creerte, diría uno, ¿no? Y José solo pensó que tenía dos opciones. José repasa la situación y para José solo había dos opciones. O se divorciaba de María silenciosamente, o tenía que mandar a apedrearla. Y me encanta, ¿saben qué? Porque creo que muchas veces somos buenos para poner opciones. Creo que muchas veces somos los mejores haciendo múltiples choice de nuestra vida. Esta situación me pasó, tengo A, B o C. ¿No? Esto es lo que hoy me está pasando, así que hay tres opciones nada más, ¿no? Y somos bárbaros, somos buenísimos para hacer múltiples opciones, para establecer muchas opciones. Esta es mi situación, de alguna de estas tres maneras, de alguna de estas dos formas, de alguna de estas cuatro maneras, o a través de estas tres personas, o a través de esto va a venir la solución que necesito. Y José solo estableció dos opciones frente a lo que estaba viviendo: o divorciarse de María en silencio, o tener que mandarla a apedrear. Pero ¿saben qué? Dios tenía una tercera opción. José, te vas a casar con María. A José no se le ocurrió esta idea, pero Dios muchas veces nos muestra que tenemos más opciones de las que pensamos. José muchas veces nos muestra que tenemos más opciones de las que nosotros pensamos, más opciones de las que creemos resolverían la situación, el problema. Cuando pensamos que las cosas se acabaron, cuando pensamos que quizás no hay más salida, Dios siempre tiene otra opción. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes, las opciones, las salidas que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Quizás la respuesta a tu situación no se encuadra dentro de ninguna de las alternativas que piensa tu cabeza. Tranquilo, Dios tiene una mejor dirección. Dios tiene una mejor respuesta. Tranquilo, tranquila. Porque luego del mensaje, el panorama fue claro. Luego del mensaje, luego de la palabra, el panorama fue claro para José, y José actuó en obediencia. Ahora te pregunto, ¿qué más falta? ¿Qué más falta para que tomes la decisión que Dios te habló? Para que tomes la decisión que Dios te viene marcando. ¿Qué más tiene que pasar? Si Dios llama, si Dios te está llamando, si Dios te está hablando, lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es responder en obediencia. Actuamos en consecuencia a la fe que profesamos, y esa fe nos lleva a responder desde el amor, haciendo el sacrificio. Pero también necesitamos una vida que responda frente al propósito divino. En estas fechas especiales
No podemos olvidar el ejemplo de José, un hombre de convicciones firmes que hizo regir su vida bajo los parámetros del cielo. Señor, gracias te damos en esta hora. Señor, gracias por tu presencia. ¿Por qué no estás de pie, iglesia? Señor, gracias porque has sido bueno. Señor, gracias porque has sido misericordioso. Señor, gracias porque has hablado a nuestros corazones. Señor, gracias porque has traído un ejemplo más, Señor, a nuestra vida. Señor, gracias porque has hablado, Señor, y has marcado nuestro corazón. Gracias porque tu nacimiento también nos muestra otros ejemplos. Aunque, Señor, tú eres el mayor ejemplo, aunque tú eres lo mejor de la historia, podemos, Señor, aprender a través de estas vidas, a través de la vida de María, a través de la vida de esta joven mujer, a través de la vida de José, este hombre justo, este hombre, Señor, que tenía una convicción fuerte, este hombre justo que primó el amor por sobre su decisión, este hombre que quiso hacer tu voluntad, que tuvo temor de ti, Señor, este hombre que aceptó el propósito, que pudo ver lo que vos tenías para su vida. Señor, cuánto nos falta, cuántas veces has instado a nuestros corazones a hacer lo bueno y lo hemos hecho, Señor, desde una actitud errónea. Cuántas veces nos hemos quejado del servicio, de la actividad, de la tarea, de venir a tu casa, de las cosas que hacíamos. Queja, queja y queja, cuando, Señor, tú dices que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es considerado pecado. Pero ahí estamos quejándonos, ahí estamos quejándonos de un mal resultado, de una actividad más. Ahí estamos quejándonos de tener que ser luz, de tener que responder correctamente. ¿Cuántas veces nos has instado a hacer lo bueno de la manera correcta y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces nos has desafiado, Señor, a hacer las cosas como vos las harías? Pero hemos rezongado, nos hemos quejado de tu causa, la hemos sentido un estorbo. Señor, hemos sentido que nos pesaba hacer las cosas correctamente y primamos nuestro carácter, y primamos nuestro mal pensamiento, y primamos nuestra mala actitud, y primamos nuestra queja, y primamos la murmuración. Señor, tú fuiste llevado a la cruz, Señor, y no abriste tu boca. Como cordero fuiste llevado al matadero, enmudeciste. Señor, cuando tenías las razones para poder defenderte, cuando tenías las razones para hablar y humillar a todos, decidiste y optaste por el silencio, porque era más fuerte el amor, porque alguien tenía que hacer el sacrificio, el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Señor, no dimensionamos que viniste a esta tierra para que nosotros podamos vivir una vida, para que podamos amar, trabajar, progresar. Pero te hemos dejado de lado muchas veces. Hasta quizás este mismo año lo hemos encarado diciéndote que ibas a ser el primero, y quizás lejos estuvo de eso. Señor, pero queremos enmendar nuestros caminos, queremos enmendar nuestras actitudes, queremos corregir el camino. Queremos entender que nuestra vida te pertenece. Queremos entender que no servimos al hombre, no servimos, Señor, a alguien más, te servimos a vos.